Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo fascinante y bastante complejo de El libro de las ilusiones de Paul Auster. Nos vamos a centrar en algunos extractos clave. Exacto. Vamos a explorar la historia de David Zimmer, este hombre que intenta, reconstruirse después de una tragedia terrible, y también su obsesión con Héctor Mann, una figura casi legendaria del cine mudo que desapareció hace décadas. Y es una exploración, fíjate, que nos lleva a preguntarnos sobre el arte, ¿no? Sobre el peso de la culpa, que es enorme aquí. Sí. Y sobre cómo las historias, las que vemos y las que se ocultan, pues nos definen. No es solo seguir una trama, ¿eh? No, para nada. Es ver cómo Auster juega con eso, con la realidad, la ilusión y el poder que tiene la creación. A veces para salvar, a veces para destruir. Totalmente. Empecemos por Zimmer, por su estado inicial. Pierde a su esposa, a sus hijos, en un accidente de avión. Terrible. Devastador. Y cae, en un pozo. Alcoholismo, desesperación total. Los textos lo describen muy gráficamente, ¿no? Viví en una niebla alcohólica de dolor. Apenas molestándome en comer, afeitarme o cambiarme de ropa. Es un retrato muy crudo del duelo. Crudísimo. Pero lo interesante, muy al estilo Auster, es cómo sale de ahí, o cómo empieza a salir. Claro. No es una terapia normal, digamos. Descubre por casualidad unas viejas comedias de Héctor Mann. Del cine mudo, olvidadísimo. Exacto. Y al verlas, le provocan una risa. Así, de repente. Involuntaria. Es una señal de vida, ¿no? Sí, él mismo lo piensa. Dice algo como, si conservaba la capacidad de reír, es que no estaba completamente insensibilizado. Justo eso. Y a partir de ahí, se engancha. Se obsesiona, diría yo. Empieza a investigar a Mann, viaja, mira cada fotograma. Es casi como si al reconstruir la vida de Mann estuviera, no sé, poniendo un andamio para la suya propia. Es una buena imagen, ¿sí? Pero, ¿qué tenía Mann que lo atrapó tanto, más allá de esa primera risa? Yo creo que hay algo en la fragilidad de Mann. Ese personaje con su traje blanco, icónico, siempre elegante pero como al borde del desastre, ¿viste? Sí, como un imán para los desastres, lo describes. Eso. Una mezcla rara, ¿no? Entre dandy y perdedor adorable. Quizás Zimmer, sintiéndose él mismo tan golpeado, tan manchado por la tragedia, conectó con esa vulnerabilidad. Puede ser. Y la investigación, pues, le da un propósito. Lo saca de ese letargo, una extraña medicina, como dice el texto. Y todo eso culmina en un libro. El único libro que existe sobre Héctor Mann. Pero pasan los años, Zimmer parece haber encontrado una cierta calma, traduciendo a Chateaubriand, y de repente llega algo inesperado. La carta. La carta. Una carta que, lo cambia todo. Es de una tal Frida Spelling. Que dice ser la esposa de Mann. La esposa. Imagínate. Y afirma que él sigue vivo. Vivo. Aunque moribundo. En Nuevo México, el escepticismo de Zimmer es total, claro. ¿Cómo puede ser? Después de tanto tiempo. Es que es increíble. Y aquí vemos otro elemento muy Auster, ¿no? La irrupción de lo improbable, de lo casi imposible, que te saca de tu vida y te mete en otra. Totalmente. Zimmer pide pruebas, lógicamente. Pero la respuesta no es otra carta. No. Es una persona, Alma Grund, que aparece en su puerta una noche de lluvia. Una figura, marcada además, literalmente. Con esa mancha de nacimiento, no. Púrpura en la cara. Sí, muy llamativa. Y su llegada no es nada tranquila. Para nada. Es una confrontación directa. Alma insiste, él se resiste, no quiere creer. Y la tensión sube. Hasta ese momento increíble, cuando ella saca un arma. Uf. Pero lo más fascinante no solo es el arma, es la reacción de Zimmer. Totalmente. En vez de asustarse, hay como un desafío, casi suicida. Le dice, vamos, dispare, me haría un gran favor. Es tremendo. Revela muchísimo sobre cómo seguía sintiéndose él, ¿no? A pesar del tiempo. Exacto. Y esa reacción tan extraña, tan al límite, crea una conexión muy particular con Alma. Especialmente cuando descubren que el seguro del arma estaba puesto. Sí, un momento bizarro. Y de esa crisis, de esa vulnerabilidad que comparten ahí, nace la decisión, impulsiva, de ir a Nuevo México con ella. ¿Y ese viaje en coche se convierte en...? Sí, Alma le cuenta la verdadera historia.
¿Por qué desapareció Héctor en 1929? Que no fue un capricho artístico como se pensaba. No. Fue una huida, desesperada. Resulta que hubo una muerte accidental. Bridget O'Fallon, una periodista que era amante suya, Ajá. murió por un disparo de Dolores St. John, que era la prometida de Héctor en ese momento. Y él ayudó a ocultarlo. O sea que toda la vida posterior de Héctor es una fuga, sí, pero también una penitencia. Una penitencia autoimpuesta, exacto. Cambia de identidad, se hace llamar Hermann Louser, trabaja en cosas durísimas, anónimas. Padecer al máximo todos los rigores que se había impuesto, dice Alma. Es muy de Auster esa idea, ¿no? De intentar borrarse a uno mismo, vivir como expiación. Sí. Hasta que otro evento violento, y también casual, lo redefine otra vez. El atraco al banco en Sandusky, Ohio. Ese mismo. Intenta detenerlo, salva a una joven, Frida Spelling. La futura esposa. Exacto. Pero queda gravísimamente herido. Pierde un pulmón. Es casi como una muerte y resurrección simbólica, ¿no? Sí, le permite dejar atrás a Hermann Louser. Y convertirse en Héctor Spelling. Se casa con Frida, se retiran a Nuevo México, al rancho Tierra del Sueño. Pero lo más increíble, el verdadero corazón del misterio, es lo que hizo Héctor durante todas esas décadas de silencio en el rancho. Ahí es donde la historia se vuelve casi metafísica. Con la fortuna de Frida, que era considerable, Ajá. Héctor vuelve a crear. Monta un estudio de cine completo allí y dirige 14 películas entre los años 40 y los 80. 14 películas, hechas en secreto total. Secreto absoluto. Y con un pacto férreo con Frida. ¿Cuál? Todas las películas serían destruidas después de su muerte. Todas, sin excepción. Ni una copia debía sobrevivir. Es impresionante. 14 películas. Y los títulos que mencionan son muy sugerentes, ¿no? Informer el Antimundo, La balada de Mary White, Viajes en el Scriptorium. Sí, suenan muy diferentes a sus viejas comedias mudas. Mucho más introspectivos, quizás más oscuros. Probablemente. Y el equipo era un círculo cerradísimo. Héctor dirigía, Frida producía, editaba, el padre de Alma, Charlie Grond, era el camarógrafo, y la madre de Alma, Faye Morrison, la actriz principal. La madre de Alma. O sea que Alma creció literalmente en ese mundo secreto. Exacto. Era la única espectadora externa, digamos, y la designaron como biógrafa, pero una biógrafa cuya obra también estaba destinada a no publicarse nunca. Es una idea tan radical. Crear arte solo para destruirlo. Sería la penitencia definitiva por la muerte de Brigitte. O un rechazo a la vanidad, al legado, o una forma extrema de controlar tu propia historia, hasta el final. Yo creo que es una mezcla de todo eso, y quizás más. Es una pregunta clave que nos lanza Auster sobre el propósito del arte, ¿no? Claro. ¿Necesita un público para existir? ¿Para tener valor? ¿O basta con el acto de crearlo, aunque sepas que va a desaparecer? Es fascinante pensar en Héctor, el artista famoso que huye y se reinventa como un creador totalmente privado, casi monástico. Y finalmente, Zimmer llega al rancho Sí, y tiene ese encuentro breve, pero muy conmovedor, con el Héctor ya anciano, frágil, pero real. Dice algo así como: me quedé atónita al comprobar que Héctor tenía manos y ojos, que era tangible. la leyenda hecha carne, por un instante, porque Héctor muere esa misma noche. Y Frida, la guardiana del pacto, no pierde ni un segundo. Inicia la destrucción inmediatamente. ¡Qué barbaridad! Pero Alma consigue una pequeña victoria para Zimmer. Bueno, para la posteridad, aunque sea efímera. Sí, le permite ver una película. Una sola. La vida interior de Martin Frost. 41 minutos de ese cine secreto. ¿Qué nos cuenta esa película? ¿Qué vio Zimmer? Pues fíjate, es una obra súper metaficcional, muy Auster. Trata de un escritor, Martin Frost, que se aísla para escribir en una casa. Ajá. Y de repente aparece una mujer misteriosa, Claire, interpretada por Faye Morrison, la madre de Alma. La madre de Alma. Sí. Y esta mujer parece ser su creación, ¿sabes? Su musa, que cobra vida. Su existencia parece ligada al manuscrito que él está escribiendo. La idea de que la creación y la vida se mezclan hasta confundirse. Totalmente. Y la desesperación de Frost cuando ella empieza a enfermar como si se estuviera muriendo a medida que la historia avanza. ¡Wow! Y él intenta salvarla, quemando el manuscrito, el origen de su ser.
Es una reflexión muy potente sobre el poder del creador, la responsabilidad, la relación entre arte y vida, realidad e imaginación. Y el final es ambiguo, me imagino. Sí, te deja pensando. Y para Zimmer, verla sabiendo que es una obra única, que va a desaparecer en horas, es una experiencia que lo marca para siempre. Él lo describe como darse cuenta de que había viajado miles de kilómetros para participar en un crimen. El crimen de la destrucción del arte. Y la destrucción es brutal, meticulosa, total. Frida, ayudada por los sirvientes sordomudos, Juan y Conchita, queman todo, Todo, es todo. todo. Las latas de película, los negativos, los guiones, diarios de Héctor, fotos, bocetos, incluso las copias que tenían de las viejas comedias mudas de Mann. Es un borrado absoluto. ¡Qué extremo! Mientras eso pasa, Zimmer está en la casa de Alma y lee un diario de Héctor. No, que confirma la historia que Alma le contó. ¿Sí? Y descubre el origen del nombre del rancho, Piedra Azul, que viene de una ilusión óptica, de un reflejo que confundieron con una joya. Otra capa más de ese juego entre ilusión y realidad que está en toda la novela. Increíble. Pero la tragedia no para ahí. Frida, en su fanatismo, destruye también la biografía que Alma estaba escribiendo en su ordenador. Le borra el último registro posible. El último rastro. Y eso lleva a la confrontación final entre ellas dos. Entre Alma y Frida. Un forcejeo, una caída, aparentemente accidental, Y Frida muere, se golpea la cabeza. que ya cargaba con la destrucción de todo ese legado artístico, ahora carga con esa muerte. Es demasiado para ella. Escribe ese fax desgarrador a Zimmer. No puedo evitarlo. Pesa demasiado. La maté. Confiesa. ¿Y después? Se suicida. Sí. Con pastillas. Es una acumulación de pérdidas. Bueno, demoledora. Zimmer regresa entonces a Vermont. Siente que Alma lo rescató de su propia muerte en vida, en esos pocos días. Ujú. Pero ahora lleva el peso de estas nuevas tragedias, de esta historia increíble, y luego se entera de la ironía final, amarga. La fortuna de Frida. La destructora. Resulta que financiará, anónimamente, la preservación de películas antiguas en el MoMA. Películas de otros, claro. Preservando el legado ajeno mientras el propio fue aniquilado. Es tremendo. Y a Zimmer le queda una sospecha, ¿no? Una duda persistente. ¿Sí? Piensa que quizá Frida no esperó a que Héctor muriera por causas naturales esa noche, Que ella... que quizás lo asfixió ella misma, para asegurarse de que el pacto se cumpliera sí o sí, sobre todo con la llegada de un testigo externo, como era Zimmer, que amenazaba todo ese secretismo. ¡Qué oscuro! Lo que nos deja con esa última reflexión, esa posibilidad casi fantasmal que él mismo plantea al final. Exacto. Y si Alma, antes de todo, antes de que Frida destruyera su ordenador, y si hubiera escondido copias de las películas, ¡Ah! es una idea que resuena mucho con el título del libro, ¿no? El libro de las ilusiones. Quizás es una ilusión más. Claro. Películas hechas para no ser vistas. Podrían estar esperando en algún rincón. Nos obliga a preguntarnos por el valor de lo perdido, de lo invisible. ¿Puede el arte existir realmente en la ausencia? ¿En la pura posibilidad de su existencia? ¿De historias viven solo en nuestra imaginación o en la posibilidad? Una pregunta que encapsula mucho de la magia y la melancolía de Auster. Sin duda. ¿Qué define realmente una obra? ¿Su creación? ¿Que alguien la vea? ¿Que se preserve? ¿O incluso su desaparición? Una reflexión potente para llevarnos hasta nuestra próxima exploración.